Cientos de manifestantes pro-palestinos de la Universidad de Texas protagonizaron en las últimas horas un tenso enfrentamiento con policías estatales a caballo. Esta fue la más reciente protesta que se registra en un campus universitario de Estados Unidos. Al menos 2 personas fueron detenidas. El enfrentamiento en Austin se produce en un momento en el que las protestas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, han suscitado también una intensa atención por parte de los medios de comunicación y de los políticos, así como de manifestaciones similares en otros campus, Hugo. Así es, Carla. Mire, los manifestantes dicen que están expresando su solidaridad con los palestinos en Gaza, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, se han registrado mensajes antisemitas y amenazas a estudiantes judíos. La Universidad del Sur de California, Los Ángeles, también fue escenario de protestas a favor del pueblo palestino en Gaza. La policía detuvo a varios manifestantes. Los estudiantes que participaban en esas protestas piden a las universidades que pongan fin a las inversiones en empresas que apoyan o se benefician de las acciones militares de Israel. Los manifestantes han negado haber cometido actos de antisemitismo en las movilizaciones. Sin embargo, sectores reportan actos de intimidación e incitación al odio. La policía de Boston también arrestó a decenas de manifestantes en la madrugada de este jueves. Los agentes desmantelaron un campamento levantado por estudiantes pro-palestinos. Las carpas habían sido instaladas desde el pasado domingo en terrenos del Emerson College. Las directivas habían advertido que las tiendas de campaña instaladas violaban las ordenanzas de la ciudad. En la Universidad de Columbia, epicentro de estas manifestaciones, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se reunió con la comunidad estudiantil judía como acto de solidaridad. Desde allí pidió la renuncia de la rectora de este centro educativo en medio de los cuestionamientos por su gestión de la crisis. Johnson también dijo que llamaría al presidente Joe Biden y le exigiría que tomara medidas, sin descartar que la Guardia Nacional intervenga en algún momento. Mi intención es la de llamar al presidente Biden una vez salgamos de aquí para compartirle lo que hemos visto y demandarle que tome acción. Hay acciones ejecutivas apropiadas para ello, porque si esto no se contiene rápidamente y estas protestas no paran, entonces habría que pensar en la Guardia Nacional. El orden tiene que regresar a los campus. No podemos permitir que esto suceda. Hoy Hamás emitió una declaración de apoyo a los grupos estudiantiles pro-palestinos en este campus y se refirieron a ellos como los futuros líderes de los Estados Unidos, algo detestable. Y mi mensaje a los estudiantes acampando es que se vayan a sus salones de clase. Paren este sinsentido. Saludamos a esta hora a Alexander Rosenberg, es el vocero de la Liga Antidifamación, la organización judía que combate el odio y el antisemitismo. Bienvenido en Estados Unidos, bienvenido a este programa de la mañana el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, señor Alexander Rosenberg, lo hemos visto en Austin, en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston. Hay toda una serie de ciudades que se suman a estas protestas, pero se deja atrás esa mortal agresión que hizo la organización terrorista Hamás en territorio israelí, que tiene pues todo más de 200 días de conflicto. Se habla de derecho a la libertad de expresión, pero hay detrás también unos sentimientos de odio, unos sentimientos de más violencia que hacen que el problema siga creciendo. ¿Qué tiene que decir usted sobre esto? A ver, primero que nada quisiera ponernos en contexto. Estas protestas no pueden verse de forma aislada. Estamos hablando de que en un año 2023 vimos cifras récord de antisemitismo de acuerdo con los estudios hechos por la organización que yo represento. Estamos hablando de casi 9.000 incidentes de antisemitismo en los Estados Unidos, casi 900 de los cuales ocurrieron en universidades a lo largo y ancho del territorio americano. Entonces, se desatan estas protestas en este contexto que estoy describiendo y vemos cómo se usan consignas como globalizar la intifada. ¿Qué es globalizar la intifada? La intifada, para aquellos que no necesariamente manejan el término, fue una oleada de ataques terroristas que se dio a lo largo y ancho del mundo contra blancos judíos y blancos israelíes. Entonces, globalizar la intifada no es otra cosa que un llamado a la violencia contra personas que profesan la fe judía.
podemos hablar de que esto es entonces un ejercicio del derecho a la libertad de expresión en favor de la libertad o en favor de la autodeterminación del pueblo palestino. No creemos que eso sea así. No creemos que eso sea así por el mero hecho de que estas personas, aparte, se ponen banderas y kefías con las insignias y logos del Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Hezbollah, que son todas organizaciones designadas como organizaciones terroristas tanto por el Departamento de Estado como por la Unión Europea. Entonces entendemos que bajo este contexto y bajo los incidentes de odio que aparte hemos visto en universidades como Yale, donde fue una apuñalada una estudiante en su ojo con una bandera palestina, ya no se trata de, como bien dicen los defensores de estas protestas, de unas protestas en pro de la libertad del pueblo palestino, sino ya estamos cruzando la línea hacia el odio, la incitación del odio y el antisemitismo. Señor Rosenberg, es una cifra muy preocupante la que usted nos da, 9.000 incidentes y 900 en universidades. Y por supuesto, en el mundo se debe propender por la libertad de protesta, de culto, de postura política, etcétera. Pero eso también transgrede cuando ya va en contra de los derechos de los demás. Por ejemplo, de los derechos de los demás que quieren recibir clases, tuvieron que enviar a clases virtuales. Están exigiendo que se haga desde las universidades una postura de rechazo, es decir, obligando a un centro educativo a que tome una postura cuando eso debe ser de libre decisión y personal. Y además, lo más preocupante es que desde las universidades, que son los centros de pensamiento donde se construye el futuro del mundo, de una nación, pues no sepan ni siquiera diferenciar es que un palestino no es un terrorista. En cambio, Hamas y Hezbollah son terroristas y son los que han evitado que haya, durante toda esa gran historia que usted la conoce más que yo, un acuerdo que permita tener paz en esa zona. Son los terroristas los que han arruinado todo. Entonces, unir las dos causas, pues preocupa que esto salga desde las universidades y que no haya un claro conocimiento y una diferencia entre esos contextos. Y en efecto, hemos visto en múltiples oportunidades cómo se les pregunta, por ejemplo, a los manifestantes cuando ellos dicen, bueno, del mar al río queremos una Palestina libre. En inglés es from the river to the sea, Palestine will be free. Y se les pregunta, bueno, ¿de cuál mar a cuál río? Y muchos ni siquiera saben de qué mar y de qué río están hablando. Estamos hablando del río Jordán y del mar Mediterráneo, y cuando combinas esas dos cosas, lo que estás hablando es de la desaparición del Estado de Israel y por consiguiente de la eliminación de todas las personas de fe judía que allí viven. Entonces, sí creo que hay una falta de conocimiento, una falta de entendimiento de la historia, de la cultura, de la existencia del pueblo judío desde hace más de 3.300 años en ese territorio, y impulsar los valores propugnados por grupos terroristas que ya mencioné. Creo que es un grave error, no solo, y una grave falla en el sistema educativo de tantas personas y de tantos países que están cayendo en esta trampa, ¿no? Señor Rosenberg, ¿hay algún tipo de manipulación de estos manifestantes? ¿Quién los patrocina? Porque el hecho de estar allí varios días asentados, pues necesitan de una financiación. ¿Quiénes podrían estar detrás de esto? ¿Y hay seguramente algún proceso de desestabilización? Bueno, hemos visto esto en más de 20 universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos. Hay grupos, digamos, que han promovido estas protestas. Sabemos que hay aparte en algunas de estas universidades activistas que se han infiltrado en el campus universitario, que no son estudiantes y que están siendo escoltados por estudiantes para poder entrar en el campus universitario, y que están haciendo uso de máscaras para poder encubrir su identidad y no ser identificados como estudiantes o no estudiantes. Entonces, sabemos que algunas de estas personas, por cierto, pertenecen a los grupos que ya mencioné, y sabemos que en muchos casos han sido designados como terroristas. Entonces, es un problema grave. No podemos en este momento, por supuesto, poner un dedo o identificar quiénes financian esto, porque obviamente esos son intereses que se cuidan muchísimo, pero lo que sí te puedo decir es que es muy grave y que
entendemos los llamados a que la policía intervenga, a que se arreste a las personas que están impidiendo la actividad universitaria. Estamos preocupados, aparte, porque se viene en este momento el proceso de las graduaciones. Y si continúa esta tendencia que estamos viendo, estamos hablando de impedir la graduación no solamente de estudiantes judíos, sino de todos los estudiantes. Entonces, estamos ya infringiendo el derecho a la educación y a las graduaciones, por supuesto, en este caso, de todas las comunidades universitarias involucradas. Me disculpan el trastabileo de lengua. Tranquilo, ni más faltaba. Lo importante aquí es que no haya un hecho que lamentar, porque lo que más se necesita es, por supuesto, paz en esa región que tanto lo necesita, ha sido tan azotada, y que esos terroristas no existan más, de verdad. Alexander Rosenberg, vocero de la Liga Antidifamación, organización judía que combate el odio y antisemitismo. Gracias por acompañarnos en la mañana. A ustedes, un placer.